in your career as a costume player? I started costuming over 10 years ago. I had recently discovered anime, and it was Halloween was coming up, and I was trying to figure out who I wanted to dress up as, so my friend's mom helped me create a costume from an anime called Devil Hunter Yoko, and I wore that around in my little town. No one knew who I was, but I absolutely had a great time dressing up, and then I ended up going to Anime Expo the next year, and I wore, there's a character called Lena Inverse from Slayer, and I wore that, and I discovered there were other people dressed in costume, and I just, loved meeting those people. I loved the creation of the costume, and I loved taking all the photos. It was just a great way to be involved in this fandom that I love. Okay, I'm going to see if I remember everything. Bueno, ella dice que más o menos hace 10 años comenzó a hacer trajes, comenzó a hacer cosplay, que originalmente fue porque ella asistió, bueno, quería disfrazarse de una serie de anime de Yoko. Devil Hunter Yoko. Devil Hunter Yoko. No sé cuál sea la traducción para esa serie en español, pero bueno. Entonces ella le pidió a una amiga de su mamá que le hiciera el traje, que le ayudara, y hizo todo el traje y fue, pero pues nadie sabía quién era, porque pues una fiesta de disfraces normal. Y ya más adelante luego tuve la oportunidad de usar el de Lena Inverse, de Slayers, y fue a una convención y pues vio a más personas vestidas igual, y entonces esa sensación de como conocer más gente que le gusta lo mismo que a uno y estar en ese ambiente, las fotos, todo, desde ahí se enamoró del cosplay. What is it that you like the best about doing cosplay? The thing I like the best about doing cosplay is the constant challenge of creating items that have never been created before, as well as meeting the fans of the character, as well, and meeting other cosplayers. I mean, it's just a great experience, that this camaraderie of cosplayers and the amount of work and detail that go into each costume. Lo que más le gusta es la parte del desafío, de como de poder crear cosas que no se han creado antes, de ver cómo las puede hacer, y pues aparte de eso, de tener ese grupo de cosplayers y como esa camaradería que existe entre los cosplayers, todos hacen cosas diferentes, todos hacen cosas nuevas, entonces esa es la parte favorita. I love and to sort of disguise myself as these characters, and again allows me to participate in this fandom in a unique and creative way. Que también lo otro es que le da la oportunidad de convertirse en el personaje que le gusta, en disfrazarse, interpretar el papel y de hacerlo de una forma única, y pues demostrarse de una forma diferente y de poder casi que convertirse en un personaje que le gusta. What would you recommend for those cosplayers who are, currently working, or for those who want to get into cosplay? One of the main things is pick a character that you really have a connection with, because you're going to be spending a lot of your time and money working on this character, so if you really don't care about it, it's kind of not worth your time. That's the first one, if you want to do that one. Okay. Primero que todo, elegir un personaje que les guste y que les interese, porque van a pasar mucho tiempo haciendo cosas para el personaje, y si realmente no les gusta, va a ser tiempo perdido y va a ser sumamente frustrante. Entonces es lo más importante, elegir un personaje con el que tengan una conexión, o un personaje que de verdad les guste. So you want to make sure you give yourself enough time, especially if you're doing techniques that you're not used to. You don't ever want to rush yourself, because you want to create a quality product and you want to be proud of what you're wearing. So just give yourself enough time and practice, and just do lots of research. There's a lot of resources out on the net that you can use that will help you so much with whatever you're creating. Es muy importante darse el tiempo suficiente para crear el personaje, porque si ustedes de verdad quieren sacar un producto de calidad, un traje de calidad, es muy importante que se den el tiempo para poder hacerlo, y sobre todo si están experimentando con nuevas técnicas y cosas que de pronto no saben mucho, pues entonces es necesario tener el tiempo para poder equivocarse. Y además de eso, ella dice también que hay muchas formas de informarse, es muy importante informarse, y en internet hay muchísima información, entonces es bueno también que investiguen, que busquen por internet, van a encontrar mucha gente que también los puede ayudar. You also want to practice, not only you want to make a beautiful costume, but you want to create a look. So you want to practice your makeup, and you want to practice your poses, and then most importantly, you want to take good photos of your costume, because you're working really hard on creating something, and you want to sort of represent it in its best light. So
pick a beautiful background, get a friend to take a bunch of photos of you, and, you know, that way, if something were to happen to the costume at the convention, you at least have beautiful shots prior to the convention of you and your costume. Es muy importante que creen un look, no solamente un personaje, entonces también practiquen el maquillaje, practiquen las poses, y también es muy importante que consigan fotos de buena calidad del traje, porque, como ella dice, a veces puede que en una convención o en algún evento el traje se dañe. Entonces, si se les daña el traje, por lo menos tienen fotos muy bonitas del traje, ayuden, pues, consigan que un amigo les ayude, para de verdad tener por lo menos, si cualquier cosa le pasa al traje, tener las fotos de recuerdo y pues que puedan mostrar su trabajo, porque no vale la pena pasar tanto tiempo trabajando en algo para que después se pierda. Most of all, have fun, because it can be a very stressful hobby. You want to look your best, or you're dealing with other personalities, or if you're working with friends, sometimes you'll argue about the way you want it to look. So always take a step back and remember it is a hobby and you are just trying to have fun. Lo más importante de todo, que se diviertan, porque a veces puede ser un hobby muy estresante. Hay muchas cosas y a veces incluso uno puede terminar peleando con compañeros o con otra gente porque uno quiere que el traje se vea de determinada forma y otras personas no piensan igual. Entonces dice que es bueno como tomar un paso atrás y recordar que es un hobby, que se trata finalmente de la diversión y de pasarla bien. What are your plans for the future as a cosplayer? Ooh. Eating. My future as a cosplayer is to be invited back to Colombia again. Quiere que le inviten de nuevo a Colombia. I had such a great time, but I really want to continue to challenge myself. I've had a dream costume I've wanted to make since I've started. It's from an anime called Bubblegum Crisis. It's these like hard suits. I want to do Pris's hard suit, and when I started costuming, I just didn't have the skill and knowledge to sort of do that, and now I feel like I've really learned a lot with all the costumes up until that process. So, you know, working on my dream costumes, getting to meet more cosplayers around the world. That's why I love being here in Colombia, because not a lot of people realize there's a lot of amazing cosplayers outside of the U.S. and outside of Japan, especially Melissa. And, you know, I'm just as guilty where I sort of just work on my own costumes, and coming to Colombia has allowed me the opportunity to sort of be introduced to these amazing cosplayers that I didn't know about, and it's such a great feeling. Bueno, dice que inmediatamente en cuestiones de trajes, ella ha tenido un traje como soñado, que es el de Bubblegum Crisis, el de los trajes duros, que son como especie de armaduras, bueno. Del personaje de Princess, right? Yeah, Pris, yeah. Yeah. Entonces, pues ese es uno de los trajes como soñados que ella siempre ha tenido, pero cuando ella comenzó haciendo cosplay realmente no tenía como el nivel de habilidad para poder hacerlos, pero pues ya cree que se encuentra en un punto, entonces pues que de verdad tiene la habilidad y pues que realmente quiere hacer su traje soñado. Y bueno, aparte de eso dice que quiere seguir viajando y conociendo cosplayers de todas partes del mundo, porque la gente a veces no se da cuenta que los mejores cosplayers no están siempre en Estados Unidos o en Japón. Entonces que lo que más le gusta de viajar es poder conocer a otra gente que también hace cosplay y compartir con ellos y realmente conocer. Entonces pues And also, I've been doing a lot of comic book costumes recently, so I'd like to sort of go back to my anime roots and video games, so I'm really looking forward to doing a costume from Wakfu. I've been a big fan of the series for a while, and I'd love to do a costume from that. And then there's another series called Strike Witches, with the girl with airplane legs, and I thought that would be an interesting challenge as well. So, and I really enjoy the series, so, yeah, I never know where cosplay is going to take me. Had you asked me a year ago and said, oh, you're going to be coming to Colombia, I would have been like, no way. I'll be coming to Colombia because of my cosplay, but here I am. So I'm just going to continue to make costumes that I'm really proud of and just try to be the best person I can be and create the best costumes I can create. Dice que también otra cosa que quiere es como retornar un poco a la parte, como a sus raíces, de la parte de anime, porque últimamente ha hecho muchos trajes de cómics y de videojuegos. Entonces que hay varias series que le interesaría ahorita intentar y retornar un poco más a eso,
que ella realmente no sabe a dónde la va a llevar el cosplay, que hace un año, si le hubieran preguntado que si iba a venir a Colombia, hubiera dicho que no, nunca, o sea, nunca se hubiera imaginado. Entonces, eso no sabe ni siquiera a dónde la va a llevar su propio hobby, y pues la idea es seguirse retando y seguir creando, y seguir haciendo lo que más le gusta. It's called Cosplay for a Cause. It's a charity calendar. 100% of the proceeds go to the Japanese Red Cross. There's cosplayers from all over the world in this calendar, and it's got also art by professional comic book artists. I'll show you my page. Here I am, dressed as Kusanagi. The calendars are $20 each. You can order them online at cosplayforacause.com. ¿Quiere hablarles sobre este calendario? Cosplay por una causa, que es como un calendario del que ella hace parte. Hay cosplayers de todas partes del mundo. Todas las, bueno, todos los, ¿cómo se dice? Beneficios, ¿no? Sí, todas las ganancias, todas las ganancias van para Japón, para ayudar a las personas que quedaron después del accidente. Y pues, Francesca, sí, acá hay una foto de ella, me puse ahí. Y antes de todos, entonces, si lo quieren ordenar, lo pueden encontrar en línea por $20, o pues acá en software. Hola, hello to everyone who watches NHR Media. Thank you so much for this interview, and I hope you find it informative.